Mi nombre es Ramón y tengo 68 años. Desde que murió mi esposa hace 5 años, vivo con mi hijo Luis, su esposa Erika y mi nieta Sofía en una casa que construí con mis propias manos en Coyoacán. Mi pensión me alcanza para mis cosas, y aunque a veces me siento un poco de más en mi propia casa, ver a mi nieta correr por el pasillo gritando «Abuelito» todas las mañanas me recuerda que vale la pena cada día. Esa mañana, como todas, preparé chocolate caliente y corté pan para Sofía antes de que saliera a la escuela. Ella, como siempre, se sentó a mi lado, colgando las piernitas de la silla y haciendo 1000 preguntas sobre el cielo, los pájaros y si los árboles hablan de noche. Abuelito, ¿los árboles te cuentan secretos? Claro, pero solo si los escuchas con el corazón. Entonces te deben contar muchos porque tú siempre escuchas con el corazón, me dijo con una sonrisa tan pura que me dolió el pecho. Erika bajó poco después, vestida con una blusa blanca y pantalones de lino. Se veía contenta, y eso en ella era raro. Me voy a Hawái el jueves, don Ramón. Un viaje con las chicas del yoga, dijo, sin mirarme directamente. Ah, qué bueno, Erika. Disfruta. ¿Y Sophie? Luis la llevará a la escuela, ya está arreglado. No me gustaba su tono. Esa forma en la que hablaba como si todo estuviera ya decidido, como si yo fuera un estorbo al que apenas se le informan las cosas. Pero callé, como tantas otras veces. Pasaron 2 días. Esa mañana también preparé el desayuno para Sofía. Erika se despidió apresuradamente, maleta en mano. El portazo que dio al salir sacudió la casa. Pero lo que sucedió después es algo que aún me cuesta poner en palabras. A media mañana tocaron el timbre. Pensé que sería el cartero. Abrí la puerta y me encontré con 2 personas, un médico con una bata blanca y una mujer con uniforme de enfermería. Detrás de ellos una ambulancia estacionada. El médico me habló con un tono sereno, casi condescendiente. «¿Don Ramón?» «Venimos a llevarlo para una evaluación médica. Su familia ha expresado preocupación por su estado». «¿Qué dice?» «Yo estoy bien», respondí atónito. «Solo es una revisión, no se preocupe». Sentí como mis piernas temblaban. Intenté llamar a Luis, pero el médico me detuvo. Su hijo firmó el consentimiento. Luis, mi hijo había aceptado esto. No entendía nada. En menos de 5 minutos me pusieron una bata, me sentaron en la camilla y me subieron a la ambulancia como si yo fuera un enfermo mental. Mientras me alejaban de mi casa, solo podía pensar en Sofía. ¿Dónde estaba? ¿Quién le daría su chocolate caliente por las mañanas? ¿Quién le hablaría de los árboles? Recuerdo el olor del interior de la ambulancia, a plástico y desinfectante. Todo estaba demasiado blanco, demasiado clínico. Me llevaron a una clínica privada al sur de la ciudad. El lugar parecía un hotel caro por fuera, pero por dentro era una prisión disfrazada de salud mental. Me evaluaron, me hicieron preguntas absurdas. ¿Qué día era? ¿Cuántos años tenía? ¿Quién era el presidente? Yo respondí todo correctamente, pero noté las miradas entre el doctor y una recepcionista. Había algo raro en todo esto. La habitación que me asignaron no tenía cerradura, pero la puerta siempre estaba abierta, y había cámaras en las esquinas. Intenté razonar, pedir una llamada, pero me dijeron que debía esperar al psiquiatra principal. Esa noche no dormí. Escuché a otros pacientes gritar, llorar. Yo, un hombre sano, encerrado como un loco. Y ahí, entre esas paredes frías, entendí lo impensable. Erika me había internado para quitarme de en medio, y lo había hecho justo antes de irse a disfrutar de unas vacaciones en Hawái. Todo encajaba. Nunca imaginé que la mujer con la que compartía techo sería capaz de hacerme esto. Si te está impactando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta, reales, intensas y sorprendentes, te esperan cada semana. Dormí poco esa primera noche. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Erika me aparecía como una sombra burlona. ¿Qué tan lejos podía llegar alguien por ambición? Yo había sido respetuoso, incluso amable con ella. Nunca me metí en su manera de llevar la casa. Siempre supe que no le agradaba mi presencia, pero esto
Esto era otra cosa. Me levanté con el primer rayo de sol filtrándose por una ventanita alta. La habitación era pequeña, con paredes color crema, un escritorio de metal y una cama que chirriaba al mínimo movimiento. Afuera, por el ventanal de seguridad, vi a otros pacientes caminando en círculo, algunos hablando solos, otros completamente ausentes. Uno cantaba, otro aullaba. Me hervía la sangre pensar que alguien me había puesto en ese lugar sin razón. Apareció una enfermera, alta, con cabello recogido y expresión firme. Me saludó con una mezcla de rutina y lástima. Hoy lo valorará el psiquiatra titular, don Ramón. Lo importante es que colabore, me dijo sin mirarme a los ojos. ¿Puedo hacer una llamada? Lo siento, por ahora no está autorizado. La frase me golpeó como un ladrillo. ¿No autorizado? ¿Quién había decidido eso? Pasaron 3 horas. En ese tiempo observé todo. La rutina, el personal, los horarios. El desayuno fue insípido, pero lo tragué con resignación. Un hombre que decía ser Napoleón me pidió mi jugo, se lo di. No tenía fuerzas para discutir. Cuando finalmente me llamaron al consultorio del psiquiatra, me senté frente a un hombre de unos 50 años, con gafas delgadas y manos inquietas. Me estudió con curiosidad profesional, como si fuera un rompecabezas. Don Ramón, según el informe que recibimos, usted ha mostrado conductas paranoides. Habla con personas que no están presentes, ha tenido episodios de agresividad verbal y, al parecer, intentó lastimar a su nieta. Eso es una mentira, dije sin levantar la voz. Nunca he hecho nada parecido. Todo eso es falso. Comprendo que usted lo niegue. Es común en estas fases. No hay fases. Estoy completamente lúcido. ¿Quién escribió eso? Su nuera, y fue avalado por su hijo. Ambos firmaron el ingreso. Me quedé mudo. Sentí que el mundo giraba en reversa. ¿Luis había firmado eso? ¿Mi propio hijo? El psiquiatra anotó algo en su libreta. Luego me preguntó sobre fechas, presidentes, estados del país. Respondí todo correctamente. Don Ramón, este proceso requiere paciencia. Lo estaremos observando. Por ahora le recomiendo descansar y colaborar. Al salir, pasé junto a una mujer mayor que hablaba sola mientras peinaba a una muñeca sin cabeza. Me senté en un banco del pasillo y por primera vez en años lloré. No por tristeza, sino por una mezcla de rabia y abandono. Recordé a mi esposa, Teresa. Cuántas veces me advirtió con dulzura sobre Erika. Esa muchacha no te quiere cerca, Ramón, pero no digas nada, solo cuida a Sophie. Y eso hice. Durante años me callé, solo para terminar en un lugar donde me trataban como a un loco. Cada noche en ese lugar se sentía como un siglo. Los gritos de los otros pacientes, los murmullos entre el personal, el sonido metálico de las puertas cerrándose. Y yo ahí, un hombre viejo que solo quería ver crecer a su nieta, compartirle historias, enseñarle a plantar semillas. Pero incluso en medio del encierro, me hice una promesa. No permitiría que me derrumbaran. Si Erika quería sacarme del camino, tendría que hacer mucho más que encerrarme, porque yo no era ningún loco y no pensaba quedarme cruzado de brazos. La soledad era una cárcel invisible, más dura que las rejas del lugar donde estaba. Nadie me visitaba, nadie preguntaba por mí. Y yo, cada vez más convencido de que esto no era solo un impulso de Erika, sino parte de algo más grande, más frío, más calculado. Un plan que apenas estaba empezando a entender. Pasaron 2 días más en ese encierro forzado. Y aunque cada minuto pesaba como plomo, algo dentro de mí se activó. Tal vez fue la indignación, o quizás esa resiliencia que uno adquiere con los años, pero decidí dejar de lamentarme. Si quería salir de allí, tenía que ser más astuto que quienes me habían metido. Empecé a observar con más detalle todo a mi alrededor. La rutina era casi religiosa. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, caminata controlada a las 10, almuerzo al mediodía. Y entre cada actividad, una evaluación disfrazada de conversación.
Entonces hice algo que no me enorgullece, pero fue necesario. Fingí confusión. No una demencia total, pero sí una ligera pérdida de orientación. Respondía algunas cosas equivocadas a propósito, mezclaba nombres, me mostraba torpe. La idea era que me bajaran la guardia. Y funcionó. El personal empezó a tratarme con menos rigidez. Me hablaban como a un anciano inofensivo, me ofrecían más espacio, y así fue como comencé a entablar conversación con una enfermera que parecía menos indiferente que el resto. Se llamaba Carmen. Rondaba los 40, y aunque mantenía su distancia, tenía una mirada menos fría. ¿Tiene hijos, Carmen?, le pregunté una tarde mientras me entregaba unas pastillas que fingía tragar. «Uno, de 6 años», respondió sin verme. «Entonces entenderá por qué me parte el alma estar lejos de mi nieta. Se llama Sofía, tiene 7. Le encantan los árboles. Cree que hablan». Carmen me miró por primera vez, como a una persona y no como a un paciente. No dijo nada, pero esa tarde se quedó más tiempo cerca de mí. Fue al tercer día que logré que Carmen me escuchara con atención. Le conté, sin exagerar ni dramatizar, que había sido internado sin justificación, que mi estado era totalmente lúcido y que sospechaba que mi nuera tenía motivos económicos para deshacerse de mí. «No le estoy pidiendo que rompa reglas», le dije con voz tranquila, «solo que me ayude a comprobar que no estoy loco». Carmen dudó. Lo vi en su rostro, pero algo en mi tono, o quizás en mi mirada, la hizo asentir con un gesto casi imperceptible. A la mañana siguiente me dio una libreta y un bolígrafo. «Escriba todo lo que recuerde, fechas, nombres, detalles, pero no lo deje a la vista. Guárdelo bien». Y lo hice. Empecé a registrar cada conversación que recordaba con Erika, cada gesto sospechoso, cada comentario hiriente que ahora cobraba sentido. Escribí como si mi libertad dependiera de ello, porque de hecho así era. En uno de esos apuntes recordé una conversación que había tenido semanas atrás con Erika, cuando escuché por accidente que hablaba por teléfono en la cocina. Mencionaba algo sobre una firma, un poder, y que todo estaría listo cuando él ya no estorbe. En ese momento no lo entendí, pero ahora era una bomba de significado. Esa tarde, Carmen me habló en voz baja mientras me servía la cena. Hablé con una amiga que trabaja en registro civil. No puedo asegurar nada aún, pero me dijo que su nuera presentó documentos notariales para justificar su ingreso. Uno de ellos tiene una firma que no concuerda del todo. ¿Mi firma? Eso parece. No sabía si gritar, llorar o reír de incredulidad. Erika había falsificado documentos. ¿Y Luis? ¿Sabía? ¿Estaba involucrado? ¿O simplemente había firmado sin leer como hacía con todo? Esa noche me costó dormir, pero al mismo tiempo sentí algo que no había sentido desde que entré, una chispa de esperanza. Al día siguiente, Carmen se acercó con disimulo mientras yo regaba las plantas del pequeño jardín interior que me asignaron como terapia ocupacional. ¿Tiene a alguien en quien confía afuera? Sí, una vecina. Se llama Doña Esther. Mañana le consigo acceso a un celular por 5 minutos, pero debe hacerlo rápido y sin levantar sospechas. Asentí. El corazón me latía con fuerza. Después de tantos días encerrado, por fin una grieta se abría en esa muralla de silencio. No podía dejar pasar esa oportunidad, porque ahora sabía que no estaba solo, que alguien más, fuera de esas paredes, podría ayudarme, pero debía moverme con inteligencia. Erika no era una tonta. Había planeado todo con cuidado, y yo apenas empezaba a entender el alcance de su traición. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Contaba los segundos, repasando mentalmente cada dato importante, cada frase que debía decir sin perder tiempo. Sabía que 5 minutos eran poco, pero en una situación como la mía, podían ser la diferencia entre la libertad y el olvido. Al día siguiente, después del almuerzo, Carmen se acercó mientras yo doblaba ropa en el área común. Metió algo pequeño en el bolsillo lateral de mi suéter y siguió su camino sin mirarme. Era un teléfono viejo, de esos de tapa, pero funcional. Corrí al baño,
Me encerré, bajé la tapa del inodoro y marqué el número de doña Esther, mi vecina de toda la vida. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. ¿Bueno? Esther, soy yo, Ramón. Ramón, Dios bendito, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me internaron, Erika me encerró en un psiquiátrico. Necesito tu ayuda. Pero no le digas a nadie, por favor. Hubo un silencio al otro lado, luego una exclamación ahogada. Yo sabía que algo estaba mal. Apenas se fue Erika, se llevó a la niña y no regresó. Luis anda raro, como oído. ¿Erika se fue? Sí, a Hawái, según escuché. Anda presumiendo en redes sociales como si nada. Apreté el puño. Esa confirmación me ardió como sal en una herida. Esther, escucha. Necesito que consigas un abogado, alguien discreto, y que investigues si Erika ha hecho algo con mi casa. Tengo el presentimiento de que esto no fue solo por fastidiarme. Hay algo más. Déjamelo a mí. Hablaré con mi sobrino, es abogado, muy reservado. No dirá nada. ¿Quieres que le diga a Luis? No. Todavía no. No hasta saber si está metido o si solo firmó por inercia. Por favor, cuida lo que te digo. Y cuida a Sofía si puedes. Por supuesto, hijo, aunque no sea mía, esa niña es como una nieta para mí también. La llamada se cortó antes de poder despedirme. Devolví el teléfono a Carmen en la lavandería, fingiendo pasarle una toalla. Su mirada seria me bastó para saber que entendía el riesgo que ambas habíamos tomado. Los días siguientes pasaron más lentos. Yo esperaba alguna señal de Esther, algo que me indicara que el mundo afuera no se había olvidado de mí. Mientras tanto, seguí escribiendo todo en la libreta que me había dado Carmen. Pensaba en Teresa, en cómo me habría aconsejado. Con la verdad y la paciencia, Ramón. No hay otra forma, solía decir. A los 3 días, Carmen me pasó un sobre. Dentro había una hoja escrita a mano con la letra de Esther. Me encerré en el baño para leerla. Decía lo siguiente: Ramón, el abogado ya está investigando. Parece que Erika está haciendo movimientos en el registro público. Hay un documento donde ella figura como titular de una hipoteca usando tu casa como garantía. El sobrino dice que algo huele muy mal. Tú sigue resistiendo. No estás solo. Se me cayó la hoja de las manos. Mi corazón latía con fuerza. Erika no solo me había encerrado, estaba usando mi casa, la que construí con Teresa, para asegurar una deuda suya, y no me extrañaría que estuviera tratando de venderla también. Mi casa, mi refugio. ¿Dónde vi crecer a mi hijo? Donde enterré a mi esposa en cenizas bajo el naranjo del patio, donde Sofía aprendió a andar en triciclo. Un calor me subió al pecho. No era rabia solamente, era un impulso de dignidad, porque si había algo que no iba a permitir, era que me arrebataran lo único que me quedaba de vida construida con amor. Desde ese día, algo en mí cambió. Ya no era el viejo resignado que esperaba a que lo sacaran de ahí. Ahora era un hombre con una misión. Erika había ido demasiado lejos y no lo sabía, pero había despertado al Ramón que no se dejaba. Empecé a planear, a pensar cada paso con cuidado. No podía actuar por impulso. Tenía que ser frío, preciso, como quien juega ajedrez sabiendo que el siguiente movimiento puede decidir el destino. Sabía que necesitaba más información, saber con certeza qué había hecho Erika, hasta dónde había llegado, porque una cosa era querer que yo me fuera, y otra muy distinta, quitarme lo que era mío, y eso jamás lo iba a permitir. La carta de Esther fue un golpe de realidad, pero también un llamado a la acción. Ya no podía esperar más. El encierro no solo me robaba tiempo, también le daba ventaja a Erika. Cada día que pasaba, ella avanzaba con sus planes. Si quería recuperar el control de mi vida y proteger mi hogar, tenía que salir de allí cuanto antes. No podía escapar por la fuerza, eso estaba claro. Pero si lograba demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, legalmente no podrían retenerme. Solo necesitaba una oportunidad, y Carmen, con su manera discreta de ayudarme, se convirtió en mi aliada silenciosa.
Esa noche, después de la cena, ella me dejó una nota doblada dentro del libro que solía leer en el patio. Mañana, evaluación sorpresa con el jefe clínico. Actúe natural. Confíe en usted. Dormí poco repasando cada posible pregunta. Me levanté con el sol, me vestí con esmero, peiné mi escaso cabello y esperé. A las 9 vinieron por mí. Caminé por el pasillo largo, con las cámaras vigilando como siempre, pero esta vez no me sentí un prisionero. Me sentí un hombre con una misión. El doctor era otro, más joven, con una expresión menos dura que el primero. Revisó mi expediente en silencio. Luego me miró y dijo: «Don Ramón, según los informes, ha mostrado estabilidad emocional y buena orientación, pero quiero oírlo de usted. ¿Sabe por qué está aquí?» Según mi nuera, estoy loco, pero si usted me escucha 2 minutos, sabrá que no lo estoy. Le hablé de mi vida, de mi rutina con Sofía, de los años que pasé trabajando para darle un techo a mi familia. Le dije cómo había notado actitudes sospechosas en Erika, cómo me habían internado sin mi consentimiento real. No supliqué, no lloré, solo conté la verdad, con claridad y calma. El doctor me escuchó con atención, me hizo preguntas técnicas. Le respondí todas con precisión. Incluso bromeé una vez y lo vi sonreír. «Gracias, don Ramón. Haremos una revaloración de su situación. En 1 o 2 días le avisaremos». Salí de esa sala con una esperanza renovada. Me senté en el jardín, miré las hojas caídas y supe que algo estaba por cambiar. No estaba vencido, solo era cuestión de tiempo. Y el tiempo llegó antes de lo que pensé. Al día siguiente, Carmen me llamó aparte y me entregó una hoja oficial firmada por el psiquiatra y el director del centro. En ella se declaraba que no existía fundamento clínico para mantenerme internado. Era libre de irme. Solo faltaba la logística para mi salida. ¿Cuándo puedo irme? Mañana, a las 8. Saldrá con discreción. Ya hablé con Esther. Vendrá por usted. Me llevé la mano al pecho, no por dolor, sino por el nudo que se formó al sentirme, por fin, visto. Agradecí a Carmen con un apretón de manos. No había palabras suficientes para agradecer su humanidad. Al día siguiente, me despedí de algunos pacientes que ya me reconocían y salí por esa puerta como quien recupera el aliento tras estar sumergido por semanas. Esther me esperaba en su coche viejo, con lágrimas en los ojos y un termo de café caliente. «Vámonos a casa», me dijo. «A la tuya», corregí. «A la mía todavía no». Durante el trayecto, me contó que el abogado había conseguido más documentos, que Erika efectivamente había usado mi casa como garantía de una hipoteca a su nombre. No se sabía aún cuánto había tomado, pero el banco ya tenía registrada la propiedad como colateral. También supimos que había solicitado una autorización de venta en cuanto el propietario actual no estuviera disponible. Estaba claro. Para Erika, no estar disponible era estar internado indefinidamente. El plan era perfecto si yo no hubiera salido. Llegamos al pequeño departamento de Esther, donde me preparó un cuarto. Me senté en la sala, miré por la ventana y comprendí que, aunque libre, mi batalla apenas comenzaba. Pero esta vez iba a jugar en silencio, como ella, sin advertencias, sin confrontaciones. Me preparé un café y lo tomé despacio, sintiendo el calor en las manos como un símbolo de todo lo que aún podía sostener. No pensaba volver a mi casa, no aún. Primero, necesitaba recuperar lo que me pertenecía, y para eso debía moverme en las sombras, como hizo ella. Desde el sofá de la sala de doña Esther, con un café entre las manos, sentí algo que no había sentido en semanas: claridad. Ahora que estaba fuera, podía ver el mapa entero, no solo una esquina borrosa. Erika no solo me quería fuera de la casa, quería adueñarse de ella, de mi legado, como si yo ya estuviera muerto. El abogado, un hombre sereno llamado Julián, vino esa misma tarde. Me explicó con una mezcla de indignación y cautela que Erika había tramitado un crédito importante usando la propiedad como garantía. Para hacerlo, presentó un poder notarial supuestamente firmado por mí.
Julián lo había revisado. La firma no coincidía. Era una falsificación burda, pero bastó para mover papeles sin que el banco hiciera demasiadas preguntas. ¿Y mi hijo?, pregunté. Luis aparece como testigo en uno de los documentos, pero no firmó ningún contrato principal. Es posible que ni supiera lo que Erika estaba planeando. Quise creerlo. Parte de mí necesitaba creer que Luis había sido engañado, no cómplice, pero no podía aferrarme a suposiciones. Necesitaba certezas. ¿Se puede anular esa hipoteca? Sí, si la deuda se liquida y usted demuestra que fue hecha con documentos inválidos, pero eso toma tiempo. Ahora bien, si pagamos la deuda directamente, la hipoteca se cancela y el banco ya no tiene dominio sobre la propiedad. Eso la deja sin respaldo legal para seguir con sus planes. ¿Cuánto es? Julián me dijo la cifra. Era alta, pero no inalcanzable. Tenía ahorros, parte de mi pensión acumulada y un pequeño fondo que Teresa y yo nunca tocamos. Era dinero que guardábamos para emergencias. Y esto, sin duda, lo era. Esa noche no dormí. Pensaba en Sofía, en lo que habría sentido al no verme. Pensaba en Luis, en cómo se había dejado consumir por la comodidad de no confrontar a su esposa. Pensaba en Erika, allá en Hawái, tomándose fotos frente al mar, convencida de que su plan estaba saliendo perfecto. A la mañana siguiente fui con Julián al banco. No dimos explicaciones. Solo solicitamos el monto final de la deuda y realizamos el pago completo. Al salir, el abogado me entregó una copia de la carta de cancelación de hipoteca. Con esto, ya no puede usar la propiedad como garantía, y si intenta venderla, tendrá que pasar por usted. No puede mover un ladrillo sin su firma, dijo. Guardé la carta en una carpeta azul, la misma donde guardaba los dibujos de Sofía. Caminamos en silencio unas cuadras. Me detuve frente a un parque y me senté en una banca. Miré a los niños correr, a los perros jugar, y ahí, sin que nadie me viera, solté una carcajada seca. Lo había hecho, sin gritar, sin escándalos, sin necesidad de venganza agresiva. Había recuperado lo mío con un solo movimiento, silencioso, preciso, certero. Erika regresaría de su viaje creyendo que todo seguía en marcha. No tendría idea de que el piso bajo sus pies se había desmoronado sin que ella lo notara. Volví al departamento de Esther. Me recibió con caldo caliente y una sonrisa. Ella sabía, sin necesidad de palabras, que algo había cambiado. Me senté a la mesa y le conté todo. Sonrió. La justicia a veces no hace ruido, Ramón. Pero cuando cae lo hace como trueno. Pasaron unos días. No hice contacto con nadie, ni con Luis, ni con Sofía. Me dolía, pero necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien atado antes de aparecer. Tenía miedo de que Erika intentara otra jugada. Pero Julián me aseguró que, legalmente, ahora estaba todo bajo mi control. También investigamos si había vendido ya alguna parte del terreno o hecho alguna modificación en el acta de propiedad. Nada. Todo seguía a mi nombre. Y entonces tomé una decisión. No iba a enfrentarla. No iba a gritarle ni a reclamarle. Iba a quedarme en silencio. A veces el silencio pesa más que 1000 palabras. Iba a dejar que el mundo le devolviera el eco de sus propios actos. Porque hay derrotas que no necesitan espectáculo, solo hechos que hablen por sí solos. Me prometí no caer en la amargura, no dejar que la traición me definiera, pero tampoco le daría la satisfacción de creer que me había vencido. Había recuperado lo mío, había devuelto el tablero a su sitio. Ahora que moviera ella y que descubriera por sí misma que ya no tenía con qué jugar. Esperé pacientemente. No tenía prisa. El tiempo, que antes me apretaba como una soga, ahora trabajaba a mi favor. Sabía que Erika regresaría pronto y que al pisar tierra, el mundo que construyó con engaños empezaría a desmoronarse, pieza por pieza. El banco le notificó la cancelación de la hipoteca el mismo día que aterrizó. Julián me lo confirmó con una sonrisa seca. No hizo falta explicar demasiado. La deuda estaba saldada, la garantía anulada. Punto. No había marcha atrás. Esa noche, mientras cenaba en silencio con Esther,
Imaginé el rostro de Erika leyendo la notificación. El ceño fruncido, los labios apretados, ese gesto suyo cuando algo se le salía de control. No sabía todavía que había sido yo, y no necesitaba saberlo, no por ahora. Pasaron 3 días sin noticias. Yo seguía escribiendo en mi libreta, no por prueba, sino por terapia. Cada palabra era una forma de entender lo vivido, de reconstruirme. Recordaba cosas pequeñas, la risa de Sofía cuando la empujaba en el columpio, el olor del café por las mañanas, el murmullo de Teresa al leer en la sala. Mi casa no era solo ladrillos y tejas, era mi vida, mi historia. Y no se la iba a dejar a nadie. La noticia llegó a través de Esther. Erika había ido al banco, furiosa, a pedir explicaciones. Exigió saber quién había pagado, qué había pasado con el acuerdo. El gerente fue claro, la deuda ya no existía y la propiedad no estaba sujeta a ninguna condición. Sin ese respaldo su crédito se congelaba, las opciones se cerraban. Los planes que había trazado con tanta arrogancia se deshacían en el aire. No necesitaba verla para saber cómo reaccionó. Conozco a Erika desde hace años. Su orgullo es tan frágil como su ambición es grande. No tolera perder, menos aún sin saber quién la derrotó. Y ahí estaba la verdadera victoria. No solo había recuperado lo mío, sino que lo hice sin tocarla, sin gritarle, sin mancharme las manos. Le gané con silencio, con paciencia, con la dignidad que ella nunca entendió. Me quedé una semana más en casa de Esther. Salía poco, solo a caminar por las mañanas. No quería cruzarme con nadie. Aún no era tiempo. Pero sabía que no podía esconderme para siempre. Debía pensar en Sofía, en cómo volver a verla sin romper su inocencia. Ella no tenía culpa de nada. Una tarde, mientras tomaba un café en la cocina, Esther me dijo algo que se me quedó grabado. La gente cree que vengarse es gritar más fuerte, hacer más daño, pero la verdadera venganza es vivir en paz cuando el otro se ahoga en su propio veneno. No respondí, solo asentí y bebí otro sorbo. A los pocos días, Julián me trajo buenas noticias. Había iniciado un proceso discreto para revisar los documentos que Erika había movido con el poder falso. Aunque la hipoteca ya estaba cancelada, él quería asegurarse de que no quedara ningún cabo suelto. Acordamos que él se encargaría de todo. Yo ya había hecho mi parte. Lo demás era cuestión de tiempo y ley. Erika, mientras tanto, empezó a buscarme, primero con llamadas al teléfono de Esther. Luego preguntando a los vecinos. Luis también empezó a enviar mensajes. No los respondí. Aún no. No estaba listo. Necesitaba que entendieran lo que habían hecho y lo que no podían volver a hacer. Una mañana, recibí una carta sin remitente. La reconocí al instante. La letra era de Erika. Decía poco, pero el tono lo decía todo. No sé cómo lo hiciste, pero esto no se va a quedar así. Tarde o temprano sabré la verdad. La doblé y la metí en la carpeta azul. No la rompí. No me alteró. Porque cuando alguien te lanza una amenaza vacía, lo único que tiene es el eco de su propia impotencia. Yo ya había ganado. Y la victoria más dulce es aquella que el otro no puede entender ni explicar. No esperaba que Luis viniera a buscarme. Después de todo lo que había pasado, pensé que se escondería detrás del silencio, como había hecho tantas veces. Pero una tarde, mientras estaba sentado con Esther viendo las noticias, tocaron la puerta. Era él. Se le notaba tenso, con el rostro demacrado y el ceño fruncido. Esther nos dejó solos. Yo me quedé en la silla sin levantarme, esperando que él hablara primero. «Papá, yo no sé por dónde empezar», dijo bajando la mirada. «Empieza por decirme la verdad, Luis. ¿Tú sabías lo que Erika estaba haciendo?» Se sentó frente a mí. Respiró hondo. «No, al menos no todo. Ella me dijo que necesitabas ayuda médica, que estabas perdiendo la memoria, que habías tenido episodios. Me hizo firmar unos papeles. No los leí. Solo confié en ella. ¿Confiar o preferir no saber?» No respondió. Miró al suelo. El silencio se hizo largo. Cuando supe que había salido del centro, fui a la casa. Erika no quería hablar del tema,
Pero luego empezó a recibir llamadas del banco, se puso nerviosa, gritaba. Me metí a su correo, encontré los papeles, vi la hipoteca, vi el poder falso, vi todo. ¿Y qué hiciste? La enfrenté, le grité que estaba loca, que cómo se atrevía. Me dijo que era por el bien de todos, que tú ibas a enloquecer, que ibas a arruinar nuestras vidas. Me di cuenta de que había estado viviendo con una persona que nunca conocí. No dije nada, solo lo miré. Era mi hijo, sí, pero también era un hombre que había preferido no ver, por comodidad, por miedo o por cobardía. No era momento de consolarlo. No lo merecía todavía. Vine a pedirte perdón, papá. ¿A mí? Sí, por no protegerte, por no darme cuenta antes, por dejar que todo esto pasara frente a mis ojos sin hacer nada. ¿Y Sofía? Al decir su nombre, su rostro cambió, se quebró, se llevó las manos a la cara. Ella pregunta por ti todos los días. Le dije que estabas de viaje, pero ya no me cree. El otro día la escuché hablarle al árbol del patio. Decía que ojalá tú volvieras, que te extrañaba. Sentí un golpe en el pecho, como si una cuerda se tensara y se rompiera por dentro. Sofía, siempre ella, tan pequeña y tan sabia, la única inocente en todo este desastre. No la alejes de mí, Luis. Pase lo que pase entre tú y Erika, no me quites a mi nieta. No lo haré, lo prometo, pero ¿puedes volver? ¿A la casa? Asintió. No, al menos no ahora. Y no porque les tema, sino porque necesito sanar lejos de ese lugar. Pero quiero ver a Sofía. Si me das tu palabra, sin Erika cerca, la veré cuando tú me digas. Te la doy. Quiero que esté contigo. Te necesita. Nos quedamos en silencio un rato. No había más que decir. Solo quedaban los escombros de la verdad, y reconstruir sobre ellos no era fácil. Antes de irse, Luis me entregó una carpeta. Dentro había copias de los correos de Erika, mensajes, documentos, todo lo que necesitaba para entender hasta qué punto había llegado su engaño. No los revisé en ese momento, ya sabía suficiente, pero los guardé. Algún día serían parte de la historia completa. Luis se fue cabizbajo. No lo abracé, tampoco lo rechacé, solo lo dejé ir. El perdón, si venía, tendría que ganárselo con acciones, no con palabras. Esa noche pensé en Teresa, en cómo habría reaccionado ante todo esto, quizá con más dureza, o tal vez con la misma calma que yo intentaba mantener. Ella siempre creyó en el poder del silencio, en la justicia que no se grita sino que se construye, y entonces supe lo que tenía que hacer, no contra Erika, no como venganza, sino por mí, por Sofía, por todo lo que aún valía la pena defender. Ya no era cuestión de revancha, era cuestión de dignidad. No tuve que esperar mucho. Erika apareció 4 días después, no llamó antes. Simplemente se presentó en la entrada del edificio donde vivía Esther. Tocó el timbre con fuerza, como si su sola presencia exigiera respuestas. La vi desde la ventana. Su postura era tensa, los labios apretados, las cejas dibujadas como cuchillos. No era la mujer elegante de los viajes, era otra, una que venía herida y por eso más peligrosa. Salí sin avisarle a Esther. Abrí la reja. No dije nada. ¿Podemos hablar?, preguntó con esa voz suya que siempre disfrazaba la ira detrás de un tono formal. Asentí y salimos a caminar. No había nada que temer. No iba a gritar, no iba a rebajarme. Ya lo había decidido. ¿Qué fue lo que hiciste?, disparó sin rodeos. ¿A qué te refieres? Sabes perfectamente. Cancelaste la hipoteca, liquidaste todo. El banco no me da explicaciones. Te metiste donde no debías. Me detuve. La miré de frente. Me metí donde debía, en mi casa, en mi propiedad, en mi vida, y te saqué de ella. Erika abrió la boca, pero no supo qué decir. Esperaba que yo negara, que me excusara. No esperaba que se lo dijera así, tan directo, tan sereno. Pensaste que podías desaparecerme. Seguí. Que podías encerrarme como a un perro viejo, manipular a mi hijo, robarme lo que me pertenece.
Pero cometiste un error. ¿Cuál? Olvidaste que los silenciosos también saben pelear. Yo no quería... Empezó a decir, pero se detuvo. ¿No querías qué? Quitarme lo que es mío. Engañar a Luis. Jugar con Sofía. Falsificar firmas. Mentirle a medio mundo. Ella apretó la mandíbula. Miraba al suelo, como si buscara una grieta para tragarse su culpa. Pero no la había. Todo estaba expuesto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó derrotada. Nada. Ya hice lo que tenía que hacer. Y no fue contra ti. Fue por mí. Por lo que me pertenece. Por lo que construí. No necesito venganza. Te basta con lo que tú sola provocaste. Luis quiere que vuelvas a casa. No voy a volver. No con alguien como tú ahí. Y si te preocupa que te denuncie, tranquila. No me interesa. No quiero verte más. Solo quiero estar en paz. Le pediré a Luis que se encargue de formalizar una separación de espacios. Tú allá, yo acá. Pero la casa ya no es tuya, ni lo será. Se quedó en silencio. Por primera vez noté algo parecido al miedo en sus ojos. No miedo a mí, sino a la realidad, a haber perdido el control. Nos despedimos sin apretón de manos, sin amenazas. Solo se fue, y yo volví con la sensación de haber cerrado una puerta que nunca más debía abrirse. Esa misma noche, preparé algo especial para Sofía. Una caja de madera, con su nombre grabado en la tapa. Dentro guardé una libreta con 20 sobres. Cada uno contenía una carta, escrita a mano, para su cumpleaños desde los 8 hasta los 28. En esas cartas le conté historias, le di consejos, compartí recuerdos de su abuela, de mí y de su padre cuando era niño. Le hablé del valor de la verdad, del silencio, de la paciencia. Le dejé palabras que quizá algún día necesitaría cuando yo ya no estuviera. Luis la trajo el fin de semana. No hubo escena, ni palabras de más. Solo un abrazo largo, tan largo que sentí que todo el dolor se desvanecía. Sofía me miró con esos ojos grandes, dulces, llenos de luz. ¿Ya no estás enfermo, abuelito? Nunca estuve, mi niña. Solo me perdí un ratito. Se rió y me abrazó de nuevo. Le di la caja. ¿Qué es esto? Un tesoro. Pero no se abre todo de golpe. Solo una carta por año. ¿Y si me da curiosidad? Entonces te esperas, porque las cosas buenas, como tú, se valoran con el tiempo. Pasamos la tarde juntos. Jugamos lotería, comimos pan dulce, hablamos de pájaros y árboles, como antes, como siempre. Al despedirse, me dijo al oído, «Nunca más dejes que te encierren, ¿sí?» «Nunca más», le prometí. Y lo dije con la certeza de quien ha vuelto a ser libre. No solo del encierro físico, sino del miedo, del abandono, de la traición. Libre para decidir, para vivir, para recordar. Y sobre todo, para amar. Me mudé a un departamento pequeño, luminoso, en un edificio tranquilo al sur de la ciudad. No necesitaba mucho, una cama cómoda, una cocina funcional y espacio suficiente para recibir a Sofía los fines de semana. Era modesto, pero mío, y sobre todo, libre de ruido, de tensión, de traiciones. Luis respetó el acuerdo. Erika y él continuaron en la casa. Pero ella había perdido poder. Ya no tenía influencia sobre la propiedad, ni sobre la narrativa familiar. Luis empezó a ver con otros ojos lo que había pasado, y aunque no se atrevió a dejarla de inmediato, cambió. Se volvió más atento con Sofía, más presente. Tal vez había aprendido algo. Cada sábado, Sofía venía con una mochila llena de cuentos y dibujos. Yo le preparaba su chocolate caliente y cortaba pan como siempre. Volvimos a nuestras historias sobre árboles que hablan y nubes que susurran secretos. Jugábamos juegos de memoria, pintábamos mandalas, caminábamos por el parque. Ella reía, y yo también. En la sala del nuevo departamento puse una foto de Teresa. La miraba cada mañana antes de salir al balcón. A veces le hablaba en voz baja, contándole cómo estaban las cosas, qué había hecho Sofía. Sentía su presencia como un aliento cálido, como un respaldo silencioso.
Sé que donde estuviera, estaría orgullosa. Una tarde, mientras regábamos unas plantas que Sofía me ayudó a sembrar, ella me preguntó: ¿Estás feliz aquí, abuelito? Sí, mi niña, mucho. Aunque estés solo. No estoy solo, te tengo a ti. Y tengo paz. A veces eso es más que suficiente. Sonrió. Me abrazó. Su abrazo tenía la fuerza de todo lo que vale la pena conservar. Recibí varias cartas de Erika, pero no las respondí, no por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Había pasado página, y si algo aprendí de todo este proceso, es que uno no tiene que quedarse donde no lo respetan. A veces retirarse no es huir, es salvarse. No denuncié a Erika, no la expuse, no la arrastré al escándalo. ¿Por qué? Porque aprendí que hay venganzas que se cocinan con silencio, y hay victorias que no necesitan testigos. Me dediqué a vivir, a recuperar la rutina, a leer más, a cuidar mis plantas, a escribir. Empecé un cuaderno nuevo donde anoto todo lo que quiero dejarle a Sofía, no en cartas, sino en enseñanzas, lecciones pequeñas envueltas en anécdotas. Quizás algún día, cuando yo no esté, lo lea y me sienta cerca. También volví a visitar algunos lugares que me recordaban a Teresa, el mirador donde le pedí que se casara conmigo, la banca del parque donde solíamos tomar helado los domingos, el mercado donde elegíamos flores. Cada sitio me devolvía un pedazo de ella, no con tristeza, sino con gratitud. Me convertí en un hombre tranquilo. No por resignación, sino por elección. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Había recuperado mi voz, mi espacio, mi historia, y eso, para alguien como yo, lo era todo. Un día, Sofía me pidió que la ayudara con una tarea sobre personas que admiramos. ¿Y a quién elegiste?, le pregunté. A ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Me mordí los labios, pero sonreí. ¿Y qué pusiste? Que eres fuerte sin gritar, que no te rindes, y que sabes cuidar a las personas sin pelear. La abracé. Con eso todo tenía sentido. A veces, cuando cae la noche y las luces de la ciudad se encienden a lo lejos, me siento en el balcón, con una taza en la mano, y pienso en todo lo que pasó, no con dolor, sino con la certeza de haber elegido bien. La vida me enseñó que no hay peor encierro que el miedo, y no hay mayor libertad que decir no más. Y yo, Ramón, elegí ser libre. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos relatos reales, impactantes, llenos de emociones que te harán reflexionar. Y no te vayas todavía. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. La historia que viene también te va a estremecer.